Hola, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hacer la presentación del cuadro comparativo sobre los conceptos de ética, moral, persona y sujeto moral, que leímos en el texto básico de Ética, Sociedad y Profesión. Bueno, primero que nada vamos a iniciar con el concepto de ética, la cual su definición es la parte de la filosofía que define el bien y el mal, esto relacionándose con el comportamiento del ser humano. Tenemos lo que son las semejanzas y las diferencias. Una de sus semejanzas son los sucesos reales que se pueden constatar. La ética pues nos ayuda a poder distinguir entre un derecho y un privilegio. Y sus diferencias son que se basa en estudios de filosofía y es teórico. Además de que tiene influencia en cómo se comporta un individuo desde su conciencia. Bueno, pues la ética la podemos definir y podemos decir que se trata de respeto, justicia, responsabilidad y honestidad y libertad. Pues es decir, que decir siempre la verdad, más aun cuando implica pues una cuestión del orden, ya sea jurídico, además de tratar los temas con equidad y sin importar su condición social, género o edad. Y ese sería el concepto de ética. Ok, como siguiente concepto, pues tenemos el concepto moral, que como definición lo tenemos como que son las costumbres, valores y creencias de una persona o comunidad. Haciendo un poquito de énfasis, bueno, son los actos distinguidos entre lo bueno y lo malo que uno como persona elige para adoptar un comportamiento en la sociedad por medio de los distintos pues, escenarios que se puedan presentar a lo largo de los años. Como parte de las semejanzas, en primer lugar, pues tenemos que se relaciona con el comportamiento humano, es decir, pues se basa principalmente en el cómo actúa un individuo acorde a sus valores en función de escenarios posibles que se puedan presentar y que puedan exponer hasta cierto punto cosas buenas y malas. En segundo punto, tenemos que se relaciona con nuestra forma de actuar en la sociedad. Es decir, que conforme vamos relacionándonos con otras personas, vamos observando también criterios diferentes actuar en presencia de escenarios buenos y malos que nos permite actuar en función de nuestros mismos valores. Y por otra parte, pues tenemos las diferencias. En primer lugar, pues tenemos que ya no es teórico, es práctico. Aquí a diferencia pues de la ética, como ya lo explicó mi compañera, pues en presencia de escenarios tanto buenos como malos, pues se nos presentan, que se nos presentan. Los individuos, por ejemplo, actúan o actuarán en función de sus valores por medio del acto o tomando una decisión cualquiera. Ya no funciona como tal en un complemento de un estudio, un registro, etcétera, sino pues se basa en el actuar pleno del individuo mismo. Y finalmente, pues tenemos que es por la que un individuo basa su conducta. Finalmente, pues aquí el individuo en este concepto pone como base principal la forma en cómo actúa ante un panorama cualquiera, pues puede ser por medio de involucrar sus valores morales, de manera que sea el pilar de su forma de ver las cosas, siendo objetivos a sus creencias, a sus valores y que con esto pueda relacionarse a lo largo de su vida. Y esto sería el concepto moral. Bueno, continuando con el concepto de persona, la palabra persona puede hacer referencia a el poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con una identidad propia, es decir, ser consciente sobre nosotros mismos y con identidad propia. En las semejanzas, en relación a los otros conceptos, tenemos que el sujeto moral y la persona están sujetos al hombre. También tenemos que sin la persona las acciones no tendrían valor alguno. En cuanto a las diferencias, a comparación de los otros conceptos, la definición de persona se centra en la moral de los actos del ser humano y la moral se concreta en las normas del comportamiento. Esto sería el concepto de persona. En cuanto al sujeto moral, tenemos que las definiciones, la capacidad de analizar entre varios motivos y determinar la conducta a partir de que alguno de esos motivos pueda dar razón. Una de las semejanzas que se pueden tener es que puede ser semejante a la moral al ser llevado a cabo mediante el ser humano.
Otra de las semejanzas que podemos obtener es que es similar a la moral en la relación de lo correcto e incorrecto. En cuanto a las diferencias, hablando de la ética, influye en la conducta desde la voluntad y la conciencia. Este último punto que voy a mencionar, pues define muy bien lo que viene siendo un sujeto moral. La moral es como las normas y el sujeto moral en cumplirlas. Y tenemos también el punto de valoración moral, que en sus definiciones es la atribución de un valor a alguna acción que realiza el ser humano. Una de las semejanzas que podemos encontrar es que se asemeja a la moral en cuanto a que ambas tienen normas que actúan a través del inconsciente. Otra de las semejanzas que se obtienen es que se asemeja con la ética, ya que se encarga de aprobar y desaprobar los juicios de valores en las acciones realizadas. Diferencia. La valoración moral es de manera personal y se nos puede enseñar desde pequeños. Otra de las diferencias es que es la relación humana ante un hecho y el sujeto moral es el ser consciente que basa su conducta en la moral. Pues aquí puede entrar el dicho de no hagas cosas buenas que parecen malas, que tal vez podemos ayudar a alguien que tiene su carro descompuesto, pero pues tal vez esa persona su carro robado. Entonces, pues, tal vez estemos haciendo cosas buenas, pero por no saber qué es lo que está pasando, estamos haciendo cosas malas. Y pues eso sería todo de mi parte.